universitario, supongo que la mayor parte de ustedes pues trabajan en universidades, y pues hacer la sesión lo más amena y eventualmente productiva que se pueda, ¿no? Yo haré mi presentación en unos 3/4 de hora más o menos, y, y me indican que aquí el formato más adecuado es dejar las preguntas para después de la presentación y entonces iniciar el diálogo y a ver a dónde nos lleva esta disertación. Bien, pues vamos a empezar y me gustaría empezar con el tema este de cuál es el contexto, ¿no?, desde el cual estamos discutiendo este tema de la sustentabilidad y la universidad frente a ella, ¿no? Y para mucha gente, y sobre todo para estudiosos, investigadores en el campo de las ciencias sociales, desde hace tiempo y por varios signos que aparecen, podemos decir que hoy en día nuestro quehacer universitario y nuestra vida personal y todo, la podemos visualizar en una suerte de crisis de diversas facetas, con diversas caras, ¿no?, que nos hablan de una suerte de tránsito necesario, ¿no?, yo diría casi inevitable, de una forma de pensar y de ver el mundo, de una forma de pensar y de vernos en el mundo, que claramente hoy muestra signos de agotamiento desde muy diversos aspectos, y en el horizonte de la construcción de nuevas formas de pensar el mundo, de pensarnos en el mundo, de orientar nuestras relaciones interpersonales y con el entorno natural, de tal manera que esta frase que yo pongo ahí, que no es mía, yo me la fusilé, es así, que me gustó, de que vivimos en una época de transición trascendental en donde el cuestionamiento y la búsqueda de nuevas formas de vida, de nuevas formas de pensar, no solo es necesaria, sino que es imprescindible por muchas razones, ¿no? Eh, Estamos hablando de un momento de transición, pienso yo, ¿no?, en donde estamos constatando el agotamiento de certezas, ¿no?, de valores, de principios con los que la humanidad, en particular el mundo occidental, ha venido viviendo durante los últimos 500 años, por decir algo, y en la necesidad de construir algo nuevo. Cuando yo hablo aquí de crisis, de estos diversos rubros de civilización, de cultura, de una racionalidad, no solo hablo de, no utilizo ni quiero que parezca el término como catastrófico o apocalíptico, sino el concepto de crisis como en su significado más original, que es este asunto de agotamiento, de una forma de ver y de estar pensando las cosas, y de oportunidad, de construcción, ¿no?, de apertura hacia nuevos horizontes. Esto lo podemos ver, pienso yo, en muy diversos ámbitos, pero uno en particular en el que el agotamiento de una civilización y de una cultura se muestra con mayor crudeza, creo yo, es en el campo de lo ambiental, ¿no? Y me gustaría ocupar unos minutos como en presentar, porque entiendo que ustedes no todos necesariamente son especialistas en el tema ambiental o de la sustentabilidad, presentar algunas rasgos, ¿no?, algunas ideas sobre en qué consiste esta crisis ambiental como parte de una crisis más vasta, más amplia, que es la crisis de una forma de vida, de una civilización, ¿no? Y para eso me voy a basar y voy a ofrecerles la presentación de un pequeño video que dura unos 7-8 minutos, que me parece que muestra de una manera muy clara y en poco tiempo los principales rasgos de los que consiste, de los que está compuesta este asunto que llamamos, los que nos dedicamos a esto, la crisis ambiental de nuestro tiempo, la crisis ambiental del desarrollo, y desde la cual surge la necesidad de pensar nuevas formas de vida y de pensar qué tiene que decir la universidad frente a esto. Entonces, si podemos proyectar el video ahorita, por favor.
¿Y la mía? Sí. ¿Ya el video ya? Ah, ya, perdón. Sí, vamos a presentar el video con el fin de, en un lapso de tiempo corto, completar este contexto desde el cual estamos eh, haciendo esta charla y esta discusión. Ahí está. Si quieren, apaguen esta de acá. ¿Podemos apagar luces ahorita? ¿Se ve bien? ¿Así? Pero tú no ves. No importa, yo me voy para allá abajo. Ahí está. ¿Tú te lo sabes o tal? Sí. No, sí, pero no se escucha. Cómodo. Pero como veremos, ¿Me puedes es un regresar, primer por paso favor, al fundamental principio? para descubrir lo que podría ser la mayor oportunidad que ninguna otra generación haya enfrentado. Dado que nuestro propósito es generar una presencia humana en el planeta que sea ambientalmente sustentable, socialmente justa y espiritualmente plena, la primera pregunta a hacerse es, ¿dónde estamos? En otras palabras, ¿qué clase de mundo está produciendo este estilo de vida moderno? Contestar esa pregunta y enfrentar las realidades que revela puede ser incómodo, pero como veremos, es un primer paso fundamental para descubrir lo que podría ser la mayor oportunidad que ninguna otra generación haya enfrentado. Podemos empezar con los dramáticos cambios que han ocurrido en la población humana. Durante miles de años, la población humana en la Tierra se mantuvo relativamente estable, pero hace aproximadamente 200 años, al tiempo de la Revolución Industrial, los humanos aprendimos a usar la energía de los combustibles fósiles. Eso permitió el crecimiento abrupto de la productividad agrícola y la población humana empezó a crecer exponencialmente. Desde entonces, nosotros en el mundo moderno hemos tratado de cubrir nuestras necesidades y deseos a través de un creciente proceso de extracción, producción, consumo y disposición de recursos naturales. El moderno sistema industrial resultante permitió grandes logros humanos en muchas áreas, pero también trajo grandes y profundas crisis. El medio ambiente global está siendo significativamente degradado y ahora sufre la amenaza de trastornos climáticos. La pobreza crece y la brecha entre ricos y pobres se ensancha. Se hace evidente que el aumento de la riqueza material no ha producido la plenitud personal que los humanos tanto ansían. Además, la crisis económica que se inició en 2008 podría ser la evidencia de un sistema al borde del colapso. If we look at the record of the last 25 years, we would say that on these counts, economic vigor, in terms of inequality, in terms of poverty, and in terms of sustainability, this mode of production has been a failure. ¿Cómo sucedió? Dadas todas las maneras en que se miden el progreso económico y el progreso social, ¿por qué no lo vimos venir? Tal vez sea porque la manera en que medimos el progreso, en realidad no mide el progreso para nada. Gross domestic product, GDP, is supposed to, be a measure of everything, puts a value on everything that's been produced in an economy within a year's time. But what that doesn't measure is the fact that in order to achieve that gross domestic product, there's also a lot of destruction of natural wealth.
And one can in fact say that the greater the GDP of a country is, measured conventionally, the more natural wealth, either in that place or globally, has been destroyed. El actual modelo industrial requiere crecimiento económico continuo, pero ¿es sostenible ese tipo de crecimiento? ¿Y qué queremos decir con sustentabilidad? Sustainability is the ability of the current generation to meet its needs without compromising the ability of future generation to meet theirs. Since 1972, the United Nations Environment Programme has been periodically reporting on the Earth's vital signs, and the conclusion: in every natural domain, the Earth is under very severe stress. We're in a real dangerous moment in history. Virtually every natural habitat across the planet is being degraded. We've got climate disruption. We've got deforestation of the rainforest and the other forests of the world. We've got soil erosion. We've got the draining of underground water aquifers, the polluting of our rivers with poisons. We've got the overfishing of the oceans of the world. We've got the toxic burden in people's bodies, the rates of cancer that are going up. These are all big-ticket global ecological issues, and what they're doing is they are shredding the fabric of life that basically creates the life support systems, the ability of the planet to support our life and future generations. La demanda de crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados es claramente impracticable. Un lugar donde esto aparece con claridad es el recurso que hizo posible el sistema: el petróleo. Muchos expertos dicen que la extracción mundial de petróleo está por alcanzar su pico. El pico del petróleo es el término que usan. The academic researchers, who are much more likely to be independent and hard-headed in their analysis outside the oil industry, believe that peak oil probably in the area of a 2010, 2015, something like that. And after that, we begin to see a reduction in the supply, but an acceleration of demand. It is impossible to believe that that will not happen. It is going to happen. Está claro que los recursos de la Tierra se están consumiendo. La pregunta crítica es: ¿cuánto y cuán rápido? Existe un sistema de medición muy útil llamado la huella ecológica. The ecological footprint is an accounting tool, not for money, but for ecological resources. So it compares how much nature we have and how much nature we use. There's only one planet. That's why the line of supply is very, very horizontal. Humanity has been continuously increasing its resource demand to the extent that by the mid-80s, we've started to use more than what nature can regenerate. And by 2007, humanity used about 30% more than what nature can renew. So we have been in global overshoot. Overshoot can be thought of as living off of your credit card. You know, humanity's living off its ecological credit card. If we use more than nature can keep up with, we actually start to erode natural capital that life depends on. Actualmente, si todas las personas en la Tierra vivieran como los estadounidenses, necesitaríamos 5 planetas. Si todos viviéramos como los europeos, necesitaríamos 3 planetas. En otras regiones la gente vive por encima de la capacidad de un planeta. China e India están actualmente viviendo justo bajo el nivel de un planeta. Pero dada la rápida industrialización y el crecimiento económico en ambos países, esto está por cambiar.
Una de las consecuencias de nuestro modo de vida moderno es el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles. The scientists around the world have come together to tell us that climate change is actually happening at a much faster rate than they had first anticipated. The signs of this are the cataclysmic storms, the extremes in weather. The polar ice caps are melting, and it means that the entire ecosystem is in peril. This really isn't about polar bears anymore. At this very moment, the fate of civilization itself hangs in the balance. It turns out that the way we've been calculating the future impacts of climate change up to now has been missing a really important piece of the picture. It seems that we are now dangerously close to the tipping point in the world's climate systems. Tipping point means that in the context of climate change, that after a certain temperature rise and certain other impacts on the global ecosystem, certain things change that cannot be moved back. If the glaciers disappear, then they will no longer be able to supply the lakes and the rivers. As they are melting, you have more water around, flooding, and lakes are full. But once they disappear, then that's it. Then there is no more. There is truly a global problem. It's the first time that the world has come together on such an issue and tried to be proactive. Whether we're doing it fast enough, I don't think so. Mientras la gente está tomando conciencia de los efectos del cambio climático, lo que no se conoce tanto es el impacto que estamos teniendo sobre las otras especies. We are in the midst of a mass extinction, but the news has not reached the general public. They are utterly unaware that the sacred and talismanic and heartbreakingly loved companions of ours on this earth are about to disappear forever. They will not return. African lions are on the absolute verge of extinction. There are only 20,000 left. That's down 90% in the past few decades. Every species and subspecies of tiger on the planet is on the absolute verge of extinction. Elephants down 90% in the past century. 90% of all large fish are gone from the oceans. Scientists, oceanographers were astounded and panicked by what they found. Half of all species of life may be extinct in 50 years. And what this means is that we don't have 50 years to solve this problem. We don't have 20 years. We have a decade. Nothing this destructive has happened in 65 million years. I mean, why is that not our central concern? It's overwhelming. No one imagined it could happen. So suddenly, we're confronted with this fact, and we don't really know how to respond to it. I think that's beyond most of us, because we haven't deepened our hearts in a way that would make possible the grief that is wanting to be felt. Bueno, esta es una muy rápida pintura de un poco lo que estaba planteando yo hace rato, esta cuestión de
los grandes problemas ambientales como signos de esta cultura, esta civilización, este modo de vida que se encuentra en severos dilemas, ¿no? Digamos que la crisis ambiental, esta que en términos más enunciativos pongo en esta transparencia, los principales problemas que hay, algunos de orden global, otros de orden regional, otros de orden microrregional, pero todos ellos interconectados, ¿no? Pues forman parte de ese desafío, de esa crisis a la que estamos queriendo responder y ofrecer alternativas con el enfoque de la sustentabilidad, ¿no? Lo que es claro es que esta manera de vivir, esta manera de producir, de consumir, yo diría de pensar, de investigar, de generar conocimiento, de formar profesionistas, está, creo yo, severamente cuestionada por los resultados que está ofreciendo, ¿no? Y no es un asunto solamente de orden ecológico, sino yo diría es un asunto, como se insinúa en el video, de orden socionatural, en donde el tema está en el polo, digamos, social de la relación por la cual se generan los temas ambientales, ¿no? Insisto, los problemas, algunos son de orden global con efectos locales, otros son de orden local con repercusiones globales, y pues ahí estamos. Y esto nos va llevando a un tema interesante, creo yo, en términos de las reflexiones sobre la universidad, de cómo empezar a pensar las interrelaciones entre los factores, entre los procesos y entre los problemas, y desde luego entre las soluciones, ¿no? Aquí en esta transparencia únicamente enuncio los problemas más importantes, los 5 primeros de ellos relacionados con los impactos que se han tenido en la atmósfera por parte de la actividad humana, ¿no? Todos estos problemas sin duda son de orden antropogénico, aunque hay ahí algunos debates que creo que ahorita no es el foro donde entrar, a menos que después salga la pregunta, ¿no? Y esos 5 primeros rubros forman parte de lo que en el argot ambiental se conoce como la agenda gris de la sustentabilidad, ¿no? Los 3 siguientes, la desforestación, la pérdida de biodiversidad y de suelo, formarían parte de lo que llamamos la agenda verde de la sustentabilidad. La contaminación de aguas y la escasez de agua sería la agenda azul, y la última, la agenda negra o café, se le llama de distintas maneras. Ya hasta colorcitos les ponemos a los temas para clasificarlos, ¿no? Y bueno, en términos, digamos, de qué implicaciones tiene esto como para las propuestas de sustentabilidad y para el trabajo universitario, diría yo que habría que entender que los problemas ambientales o el medio ambiente y las características que tiene y los rasgos críticos que muestra hoy en día, pues son resultado básicamente de este tema, ¿no? De la forma en que los seres humanos nos hemos relacionado con el entorno natural en esta modernidad en crisis, diría yo, en esta sociedad industrializada orientada al consumo y al desperdicio, por una sobreexplotación de la naturaleza que no es más que un reflejo de la forma en que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros, en donde también se dan estas condiciones de sobreexplotación, de marginación, de exclusión y de generación de desechos también humanos, ¿no? Es una cosmovisión que también ya no da para mucho, ¿no? Cuando en nuestros circuitos hablamos del medio ambiente como una realidad compleja, como fenómenos complejos, en el fondo lo que estamos queriendo decir es que el medio ambiente no es un asunto, como dije al principio, ni estricta ni prioritariamente natural o ecológico, sino que es un problema de la manera en que nos relacionamos con el entorno natural, y de ahí se generan los problemas ambientales, ¿no? En el medio ambiente está expresada, digámoslo así, se expresan en esas condiciones ambientales
las características propias, distintivas de los grupos sociales, del entorno natural en el que se mueven y de la relación que establecen con esto, ¿no? Esto es lo que nosotros en cierta corriente, digamos, de esto, enunciamos como la complejidad ambiental y el medio ambiente como un fenómeno socio-natural, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer temas interesantes para la reflexión de la universidad. Por ejemplo, que no existe o existe muy poca reflexión, investigación y formación de profesionistas que entiendan y que se estén capacitando o estén aportando conocimiento para entender estas relaciones, ¿no? La forma predominante de conocimiento y de formación de profesionistas que se da hoy en día, pues básicamente se centra en formar y capacitar personas especialistas en alguno de los aspectos que se encuentran interrelacionados, ¿no? Existen los abogados que son muy buenos para entender los temas legales y jurídicos, pero poco entienden la relación de la jurisprudencia con la cultura o con la economía, y existen los economistas, desde luego, que entienden muy bien desde cierto punto de vista la dinámica económica, pero poco entienden o poco se esfuerzan por conocer la relación de los fenómenos económicos con los fenómenos políticos. En fin, en el campo de las ciencias sociales tenemos este tema de priorizar el conocimiento de las partes sin entender la relación entre las partes. Y desde ahí ya tenemos un problema importante para poder afrontar este problema que no se entiende ni se puede enfrentar conociendo las partes, sino las relaciones entre las partes. Y si a esto le agregamos y estamos de acuerdo en esto, yo todo lo que presento ahorita lo someto a su discusión, aquí no hay ninguna conclusión ya acabada. Si a esto le agregamos que la dinámica social está también condicionada por el otro polo de la relación, que son los entornos naturales, en donde en los entornos naturales también hay diversos factores en interacción que desde las ciencias naturales también se estudian de manera parcializada y desconectada de sus relaciones, estamos ahí con un desafío interesante para ver, bueno, y esto que es un hecho que tenemos enfrente, que nos está generando preocupación, que nos está generando problemas, riesgos o desastres, y que con la forma en que pensamos no lo podemos entender, ¿qué desafíos nos lanza, ¿no? Creo que este esquema puede ayudar a pensar en esto, ¿no? En esta cuestión de el medio ambiente como una emergencia en el sentido de que sube, de que emerge. Bueno, y que también es una emergencia, ya para cómo están las cosas, emergencia de atender, pero es una emergencia de procesos que subyacen a él, ¿no? ¿Cómo entender? Y es un poco sobre lo que yo versaba en el texto que les mandé para leer sobre la universidad y complejidad ambiental, ¿qué desafío le lanza esto a la universidad, ¿no? Y entonces, si estamos de acuerdo en que esto va... Tú me dices en mi tiempo, si no, yo no paro de hablar aquí. Esto que esta crisis y este desafío de la sustentabilidad, ¿qué retos le lanza al trabajo, a la labor universitaria? Y para no extenderme demasiado en los distintos ámbitos del trabajo universitario, básicamente resalto dos de ellos que son de las más importantes, ¿no? Funciones y compromisos de la universidad en su función, digámoslo así, social, ¿no? Por el lado de la docencia, por el lado de la universidad como espacio de enseñanza, de formación de especialistas, de profesionistas, de científicos, de técnicos, ¿qué desafíos le lanza? Primero, frente a esta realidad, ¿qué tipo de profesionista se tiene que formar? ¿Con qué habilidades prácticas y de razonamiento? Hoy en día se habla de competencias, que ahí es otra discusión que tanto
este tema de las competencias, tal como es formulado, es pertinente en este caso, pero ¿qué habilidades prácticas, qué instrumentales tiene que tener el sujeto y la sujeta que se forma en la universidad? ¿Y qué habilidades de razonamiento, qué forma de pensar, qué estructuras mentales en términos de enfoque, de cómo entender el mundo, se deben de procurar, ¿no? Y más allá del ámbito meramente pragmático o cognoscitivo, también está el tema ético, ¿no? Que es poco, creo yo, poco explicitado en la formación de profesionistas, en la labor docente, pero siempre está implícito, ¿no? Siempre está implícito. ¿Con qué orientación valoral, con qué orientación de proyecto de vida hay que impulsar o diseñar la formación de profesionistas o de especialistas desde la labor docente? Y esto, desde luego, que cuestiona también el tema ya operativo del aula en términos de qué estrategias pedagógicas, didácticas, ¿no? Desde qué orientación educativa se debe de pensar la actividad docente y la labor docente y la formación de profesionistas. Y por otro lado también, atendiendo a otra de las funciones importantes de la universidad, que desde mi punto de vista está muy relacionada con los temas ambientales y de sustentabilidad, bueno, que si la investigación en la universidad es generación de conocimiento nuevo, bueno, ¿qué tipo de nuevo conocimiento es el que se requiere para aportar y hacer frente a una realidad como la que se está presentando aquí, ¿no? Frente a estos temas complejos de diversos factores que no son unicausales, ¿no? ¿Cómo impulsar, si es que es pertinente, el trabajo interdisciplinar, puesto que queda claro desde la óptica de la sustentabilidad que el trabajo interdisciplinar es una necesidad imperiosa, y esto no quiere decir desdeñar el trabajo disciplinar. Aquí hay también que hilar fino para no tirar, como dicen, al niño junto con el agua sucia o algo así, ¿no? Sino bueno, ante este conocimiento acumulado por los 4 o 5 siglos de desarrollo de la ciencia, que ha ido por el lado de la especialización, ¿no? Del disciplinarismo, que ha desconectado los campos de conocimiento de una realidad en donde está todo conectado. Bueno, ¿cómo impulsar estrategias alternativas de conocimiento que nos permitan reconstruir el mundo en ese sentido, ¿no? Y como tal, la interdisciplina pues siempre tendrá y la investigación, ¿no? Un problema como referencia, ¿no? Que en la tradición disciplinaria los problemas de investigación están acotados al campo disciplinar, y resulta que los problemas ambientales escapan prácticamente a todos los campos disciplinares en la diversidad de factores que los contienen. Entonces ahí, desde el punto de vista de la investigación, surge un asunto, ¿no? ¿Qué problemas de referencia hay que abordar desde el trabajo de la investigación, ¿no? Y en ese sentido, la educación ambiental, eso es la EA, a nivel superior, se muestra también muestra a la docencia y a la investigación como campos exclusivos de las instituciones de educación superior para aportar a la sustentabilidad. Ninguna otra institución social, ninguna otra estructura social tiene, como digámoslo así, entre comillas, la encomienda que tienen las universidades en términos de formar profesionistas y generar investigación. Si eso no lo hacen las universidades, no lo van a hacer otras instituciones, o si lo hacen, lo van a hacer de una manera menos fina y más pragmática que lo que se puede hacer en la universidad. Creo que ahí hay un tema importante para la sustentabilidad de aportes que solo la universidad puede hacer, ¿no? Entonces nos aparecerá esta triángulo, esta tríada, ¿no?
La sustentabilidad entonces aparece como la alternativa a la crisis ambiental, ahorita la definiremos. La educación ambiental como una estrategia de formación, de capacitación, de orientación hacia la sustentabilidad. Y bueno, esto, ¿cómo se puede hacer desde la universidad? ¿No? ¿Y qué características tiene la institución universidad que la hacen pertinente o que la limitan en función de estos dos grandes desafíos sociales que en su compromiso social, creo yo, tiene la universidad? Y aquí aludo justamente al tema del seminario, ¿no? El compromiso social de la universidad, en este caso, tiene como referentes la creación de procesos y recursos para la sustentabilidad a través del trabajo educativo. Esta la paso rápido, es como entendemos hoy en día las características de la educación ambiental para la sustentabilidad, ¿no? ¿Qué aportes nuevos desde el campo educativo tiene que ofrecer la educación ambiental para la sustentabilidad? Y yo pienso que son, cuando menos, estos 6 puntos, ¿no? La comprensión del medio ambiente como complejidad ambiental, ¿no? En donde la sociedad y la naturaleza se interrelacionan, pero no solo se interrelacionan, se interdefinen, se influencian mutuamente, y este entendimiento de base es lo que puede dar pie a una creación de un nuevo conocimiento, ¿no? Por otro lado, la educación ambiental, creo yo, y desde la universidad desde luego también, debe tener como objetivo la ubicación personal y social del sujeto, es decir, abonar y aportar para la ubicación y definición existencial del sujeto en el proceso educativo. No nada más, y esto ya lo sabemos, lo que nos dedicamos a la educación, pero a la hora de que se hace educación se sigue cayendo en eso, no solamente ni sobre todo transmitir información o transmitir perspectivas, sino procurar la definición existencial del sujeto en el proceso educativo, ¿no? Y junto con esto, la problematización de valores que orientan el actuar del sujeto, que tendría que ver con la definición ética como un referente de la educación ambiental, ¿no? Por otro lado, ya en términos más nociológicos o cognoscitivos, la educación ambiental desde la universidad también tendría que aportar conocimientos y habilidades de razonamiento sobre el entorno socioambiental, y en ese sentido generar y procurar lo que se llama un pensamiento integral y no parcializado ni compartimental, ¿no? Y finalmente, el diálogo de saberes y de disciplinas, en donde se procure la apertura a otros campos del saber no propios, ni dentro del campo disciplinario y científico, ni en referente con otras formas de saber, con otros saberes no científicos o no disciplinarios que también construyen y interpretan el mundo. Creo que esta parte del diálogo con saberes no universitarios, entre comillas, no científicos, tiene un gran potencial en función de la educación ambiental para la sustentabilidad, y en ese sentido es un referente del trabajo educativo, que todo esto, digámoslo así, tendría que resultar, ¿no?, en un proceso educativo que fomente el espíritu crítico. Y termino esta primera intervención de los desafíos del contexto y los desafíos de la sustentabilidad al quehacer universitario, recuperando algunos de los rasgos que desde las discusiones más actuales tiene el concepto de sustentabilidad, ¿no? Que cuando hablamos de sustentabilidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de procurar sociedades sustentables, ¿de qué estamos hablando? Y aquí es donde también hay que desecologizar y desnaturalizar la perspectiva ambiental y de la sustentabilidad, y hacerla más integral y más socionatural. Y no están en orden jerárquico, porque aquí
sería un contrasentido respecto de lo que estoy diciendo, pensar que hay orden jerárquico en esta presentación de los rasgos de la sustentabilidad. Únicamente están enunciados, ¿no? Un primer referente, y que es un tema muy importante que tiene que ver con la no sustentabilidad de las sociedades actuales, es fomentar, ¿no? y promover la equidad en la distribución de la riqueza, ¿no? Lo que ya decíamos, ¿no? Una perspectiva integrada de la sociedad y la naturaleza como una unidad interactuante, ¿no? El aprovechamiento de los recursos dentro del umbral de resiliencia, es decir, aprovechar los recursos naturales, los bienes naturales, los aportes de los ecosistemas naturales, de tal manera que no se colapsen, que no se destruyan, como está sucediendo dramáticamente hoy en día, ¿no? Esa es la idea del componente de resiliencia y de sustentabilidad dentro de la resiliencia que se está fomentando, y hay casos que están ya mostrando éxito en esto, ¿no? Desde luego esto tiene que tener viabilidad económica y ecológica, no puede ser, y económica no en el sentido económico pragmático o crematístico o de rentabilidad de la ganancia, sino de manejo adecuado de los recursos, ¿no? Estas dos palabras, que daría aquí también mucho para reflexionar, economía y ecología, tienen pues la misma raíz de origen, que es el oikos, que es la casa, que es el lugar donde vivimos, y se supone que la economía debería de ser la forma adecuada de administrar la casa, eso quiere decir oikos y nomos, y la ecología, pues el conocimiento de cómo funciona la casa. Y mientras estemos administrando la casa sin saber cómo funciona, vamos a seguir destruyendo, desordenando, desarticulando la casa que tiene su propia lógica de funcionamiento, ¿no? La sustentabilidad también tendría que, además de la equidad en la distribución de la riqueza, como valor, digamos, adicional, lo que actualmente se llama la convivialidad, ¿no? La posibilidad de convivir entre los diversos, entre los distintos, más allá del término de tolerancia, que luego resulta como un poco incómodo para hablar de una propuesta de interacción lo más armoniosa posible. El término de convivialidad trataría de eso, ¿no? De no tolerar en el sentido de soportar al diferente, sino de dialogar, de enriquecerme y de interactuar con el diferente, ¿no? El mejoramiento de la calidad de vida por encima del nivel de vida, por encima del nivel de consumo, la vida como algo que merece vivirse con calidad y no solamente con cantidad, que además no alcanza, ¿no? Como se mostró en el video. El mejoramiento de la calidad de vida como una referente de la sustentabilidad, la participación social, ¿no? La interacción social, en ese sentido la democracia en su significado más originario, y como se mencionaba en la definición puesta en el video, el tema del compromiso, además de intrageneracional, el compromiso intergeneracional, ¿no? A partir de que surge el tema y el concepto y la perspectiva de la sustentabilidad, de pronto las generaciones futuras están presentes en nuestras preocupaciones, en nuestros puntos de vista, en nuestras referencias. Nunca antes, en otra perspectiva de desarrollo o de organización social, habían tenido tanto peso las consideraciones de los que no han nacido, de los que vienen. Y en ese sentido, el tema de la responsabilidad también adquiere otro cariz, ¿no? La responsabilidad como principio ético ya no sería solamente una responsabilidad intrageneracional o socionatural, sino también intergeneracional. Y este tema del compromiso intergeneracional también tiene que ver con otro tema emergente muy importante de la sustentabilidad, que lo tratarán la semana que entra, pero no desde esta perspectiva, que son
los derechos humanos ambientales, ¿no? Es otro asunto emergente, importante, que tiene que ver con este tema de si estamos postulando que el medio ambiente sano, ¿no? El disfrute de un entorno que permita todo lo anterior es un derecho humano. Eso es un derecho humano no solamente de la generación presente, sino es un derecho humano de los que están por venir y que a nosotros nos toca tutelar. Y ese tema, como muchos otros, escapa de la perspectiva convencional también de los derechos humanos. Y sí es la semana que entra, ¿verdad? Vendrá a hablar de los derechos humanos. Y este es un tema emergente también, ahí en el tema de los derechos humanos para la sustentabilidad. Y finalmente ver el tema de la sustentabilidad, y esto es muy importante y creo que tiene mucho que ver con el trabajo universitario, la sustentabilidad no como una meta, no como un fin a lograr, no como algo que alcanzar, sino como un proceso, ¿no? Como una forma de vivir. De tal manera que este asunto de la construcción de una sociedad sustentable con las características que tiene, no se piense como que se va a alcanzar, como cuando se alcanza la otra orilla al nadar un río, sino como el camino y el estilo de vida con el que hay que andar, ¿no? Este asunto de lo procesual alimenta mucho, creo yo, al menos a mí personalmente, y alienta, ¿no? el trabajo desde la universidad como procesos académicos, didácticos, de investigación, que aportan a la sustentabilidad, ¿no? Les pongo aquí nada más, es más o menos lo mismo dicho en la transparencia anterior, pero ya más gráfico. Esta imagen, este esquema que usamos mucho para mostrar la alarma sísmica, que habla de las dimensiones que tiene la sustentabilidad, en donde las tres tendrían que estar permanentes. ¿Lo quito? De nada. Como tres componentes en tensión, en donde la preponderancia de uno sobre los otros estaría amenazando las posibilidades de la sustentabilidad, ¿no? La parte económica, en el sentido más del lado izquierdo, ¿no? Las dimensiones y los valores de la perspectiva económica de la sustentabilidad, ¿no? La perspectiva social de la sustentabilidad y la perspectiva ecológica de la sustentabilidad, de tal forma que en el encuentro de estas tres esferas, dándose, digamos, de la manera más armoniosa y estable posible, estaríamos pensando que está ocurriendo el proceso del desarrollo sustentable o de la sustentabilidad. De ahí vienen algunas de las características que tendría esta utopía en el mejor sentido de la palabra, que es la sustentabilidad. La utopía no como algo imposible, sino algo que orienta hacia dónde caminar. Y aquí me detengo porque ya para ver si hay preguntas o comentarios, para después pasar ya a ver todo esto, cómo interpela a la universidad, ¿no? ¿Qué limitantes se encuentran dentro de la propia institución universitaria para incorporarlos, para dejarlos entrar y para moldear el trabajo de la universidad? ¿Y qué nuevas áreas de oportunidad abre esta problemática de la crisis ambiental, esta perspectiva de la sustentabilidad al quehacer universitario en cuanto a institución social con un compromiso social? Entonces, ¿qué horas son? Son las 6:10. 18:10. ¿Damos tiempo a preguntas o...? Mira, no, generalmente son hasta el final, pero podríamos abrir ahorita, me parece bien, por la forma en que planteaste las cosas, podríamos abrir una pregunta ¿Qué si pones el micrófono? En cada, perdón. Sí, las demás sedes, discúlpenme. Una pregunta para cada sede, simplemente para no hacernos una cosa muy larga, porque todavía hace falta la segunda parte de la exposición.
Entonces, vamos a empezar por aquí. El primero que levante la mano tendrá la posibilidad de preguntar. Y pueden ser preguntas o comentarios o reflexiones. A ver, sí. Tienes que decir tu nombre y un micrófono para que ellos puedan, los de las demás sedes, puedan integrarse. No. ¿A mí sí me escuchan? Porque yo la puedo traducir, o sea, si la dice... ¿Ya? Sí, mi nombre es Socorro Martínez. Sí, nada más en donde usted menciona que relacionado a la calidad de vida, a lo mejor más que hablar de calidad de vida, tendríamos que hablar en relación de quién, ¿verdad? A lo mejor podríamos meter un poquito más a lo que le llaman ahora, sobre todo en los estudios que se hacen sobre ¿qué le llaman? El buen vivir, que se han hecho estudios principalmente en pueblos originarios, en Sudamérica, creo que también en Chiapas, y entonces ahí ya podríamos incluir más precisamente a este tipo de sociedades, ¿no? Marginadas. Gracias. No te voy a dejar contestar una por una. No. Vamos a juntar tres, o sea, tres contestas, para que no nos llevemos tanto tiempo. Sí. Ahora, por favor, la Escuela Superior de Comercio, por favor, del Poli. Del Estado de México. Tampoco. La Benito Juárez de Oaxaca. No tenemos preguntas por el momento. Yucatán. Bueno, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Tú menos, sí. Sí, la pregunta de la sede de Yucatán es ¿qué acciones se han realizado por universidades orientadas a la sustentabilidad, pero que realmente no están encaminadas hacia allá o están abarcando el concepto de una manera a definición, pero no realmente, ¿cómo puedo decir?, de una forma práctica? Aragón. Bien, buenas tardes. En la estructura curricular de las disciplinas correspondientes a las humanidades dentro de la UNAM, no se observa la integración de asignaturas relacionadas al desarrollo sostenible. Quizá esto mismo sucede en las demás áreas. Entonces mi pregunta, ¿qué hacer para transitar hacia una universidad más sostenible? No solo en términos curriculares, sino también en términos operativos, es decir, de qué manera orientar prácticas que contribuyan a una formación sólida en este sentido. Gracias. Colombia. Buenas tardes, de nuevo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo conciliar la habilidad y la economía en el modelo económico actual? ¿Cómo conciliar estos dos aspectos? ¿Repetirla, por favor? Claro, ¿cómo conciliar sustentar con el modelo actual? ¿Cuál? ¿Esa es tu pregunta? Sí, esa sería la pregunta. ¿Cómo conciliar estos dos aspectos? Y hasta ahora es la que tenemos, la pregunta que tenemos. Ok, muchísimas gracias. ¿Quieres hablar, por favor? Ahora sí. Bueno, respecto a la primera intervención, estoy completamente de acuerdo aquí. La idea de
de la calidad de vida como referente de la sustentabilidad, tiene que ver con esta crítica, ¿no? a pensar el indicador de bienestar o de felicidad en términos cuantitativos, que es un poco como se ha manejado preponderantemente en nuestras sociedades actuales, ¿no? De hecho, cuando surge el tema de la calidad de vida como una búsqueda alternativa al nivel del consumo, el eslogan era casi así: ya no queremos cantidad, queremos calidad. Y al mismo tiempo, en esa época, que son los años 60, 70, se van haciendo estudios con otros indicadores de desarrollo social o desarrollo humano, ¿no? que dan cuenta de cómo es tremendamente frecuente cómo los sectores o grupos sociales o segmentos sociales con mayor nivel de ingreso no necesariamente tienen mejor calidad de vida que en sectores que tienen mejor nivel de ingreso, pero tienen otros referentes y otros valores que ponderan también, ¿no? Incluso contrastando la condición de grupos nativos originarios. Aquí en México se hizo un trabajo con los huicholes, en donde se veía, incluso eran indicadores que así lo pretendían, de felicidad, ¿no? Y se encuentra que cosas extrañas para el paradigma dominante, que el tener mayor nivel de consumo de ingreso no significaba tener mayor felicidad en la vida, y otras formas de vida sí procuraban un mayor bienestar o bien vivir, como tú lo mencionas, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dices, esta búsqueda o este horizonte del buen vivir como indicador de una sociedad sustentable. Estaría de acuerdo en que habría que ponerlo ahí como un referente, ¿no? Luego, estas otras dos, que son acciones de las universidades hacia la sustentabilidad, pero que no lo son. Entiendo que la pregunta va por el lado de cómo de repente se generan o se proponen acciones o actividades, digamos, aparentemente sustentables o verdes, pero que en realidad no están generando esa idea. Así, o detrás de esas acciones o de esas actividades hay más o menos la misma perspectiva dominante y no la de la sustentabilidad. Y eso ocurre, sí, desde luego en universidades, pero también ocurre en diversos sectores de la sociedad, en las empresas que se dan lo que se denomina el baño verde para aparentar ser ambientalmente responsables, pero en realidad están utilizando el eslogan de la sustentabilidad para hacer más negocios, como siempre, ¿no? Y puede ocurrir lo mismo en el caso de las universidades, donde, por ejemplo, es muy frecuente en muchas universidades que empiezan a querer llevar a cabo acciones sobre temas de sustentabilidad, que ponen contenedores para que los estudiantes y los trabajadores y la gente que va por ahí separe los residuos y no los revuelva y no se haga tanta basura, ¿no? Y al final se dan cuenta de que los contenedores siguen siendo usados como basureros convencionales y no tienen ninguna acción educativa ni orientada hacia la sustentabilidad, porque no se construyen las condiciones de información, de conocimiento, de concientización para que la gente entienda de qué se trata este asunto de separar los residuos, de no hacer basura, y entonces sí los contenedores tengan sentido. Yo me he encontrado, y supongo que ustedes también, montones de contenedores de orgánicos e inorgánicos en donde lo que hay adentro es justamente lo contrario de lo que dice afuera, ¿no? Y eso tiene que ver con diseños de programas educativos para la sustentabilidad, ¿no? La tercera pregunta que se hizo de cómo transitar hacia una universidad sustentable, ese es un poco lo que yo voy a desarrollar en la segunda parte de la presentación, donde ya voy a proponer y sugerir algunos campos de acción de las universidades para
realmente aportar a la sustentabilidad, entonces la guardaría para la siguiente parte de la presentación. Y luego el tema que es si es que entendí bien la pregunta de Colombia, de cómo conciliar la sustentabilidad en el contexto del modelo económico actual, que pues estamos claros que no es sostenible, y ahí es donde yo creo que tiene que ver mucho la habilidad para, digamos, asumiendo y reconociendo las condiciones limitantes que un modelo como el actual da a la sustentabilidad, tener la habilidad para encontrar espacios de acción para promover procesos de sustentabilidad en los distintos campos en los que se puede hacer. En el campo de la universidad en particular, cómo reorientar el trabajo universitario de una universidad, digamos, condicionada, ¿no? Y atada de manos muchas veces por los condicionantes de los intereses sociales más dominantes, hacia generar conocimiento y formación de profesionistas con otra perspectiva, ¿no? Y ahí es cosa de que hay que hacerlo, hay que tener la habilidad para reconocer espacios de acción y creatividad para generar nuevas formas de pensar, de producir, de consumir, de investigar, que vayan a contrapelo del sistema y encuentren los espacios para darse, ¿no? Esas serían por lo pronto mis reflexiones a las preguntas. Pues muchísimas gracias. La UAP tenía una pregunta, pero nos vamos a esperar al final y ellos va a ser a los primeros que les vamos a dar la palabra. Ahorita nos vamos a receso, 10 minutos porque empezamos muy tarde y regresamos, ¿sí?